Bienvenidos nuevamente a las soluciones de biología de la guía oficial del IPN. Vamos a comenzar con las soluciones. Primero el reactivo número 31. Ordenar los organismos de acuerdo con el transcurso de la vida en la Tierra, del más antiguo al más reciente, como sugiere el registro fósil. Para poder contestar a esta pregunta, vamos a ver un resumen a manera del diagrama de bloques que se observa en esta diapositiva y vamos a comenzar con lo que ocurre hace 4.500 millones de años, que es la edad aproximada que tiene nuestro planeta, es decir, hace 4.500 millones de años se forma la Tierra. 1.000 millones de años después, es decir, hace 3.500 millones de años, comienza la vida en la Tierra. Primero surgen las células procariotas, dentro de las que podemos mencionar a las cianobacterias y a las algas verde-azules. Estos organismos son muy importantes porque tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis en consecuencia de producir oxígeno. 1.000 millones de años después, es decir, hace 2.500 millones de años, se comienza a acumular el oxígeno libre en la atmósfera y además surgen las células eucariotas, que recuerda la característica principal de estos organismos es que presentan un núcleo celular bien definido. Hace 1.800 millones de años surge la vida unicelular compleja, en donde las células pues adquieren una organización más avanzada en la cual encontramos muchos organelos celulares. Entre ellos podríamos mencionar a las mitocondrias, los cloroplastos, los ribosomas, etcétera. Hace 1.200 millones de años se origina la reproducción sexual, un evento muy importante porque gracias a ella se da la variabilidad genética. Es decir, en este caso, digamos que aumenta la biodiversidad. Hace 1.000 millones de años surgen los primeros organismos multicelulares. Esto se da sobre todo por la interacción de organismos unicelulares y que desempeñan funciones similares y al ir interaccionando entre ellas pues originan organismos más complejos como la rodofita que observamos aquí, que es una alga verde. Hace 580 millones de años surgen los organismos invertebrados. Recuerda que estamos hablando aquí de organismos que no tienen un sistema óseo. Y bueno, se piensa que la vida de este tipo de organismos pues aparece en el océano. Hace 500 millones de años surgen los organismos vertebrados en el océano. Entonces, aquí ya estamos hablando de organismos más sofisticados que presentan ya un sistema óseo complejo y posteriormente llegamos a lo que ocurre hace 400 millones de años. Se estima que es cuando surgen las plantas terrestres, en particular, en este caso, las gimnospermas. Hace 200 millones de años aparecen los primeros mamíferos. Recuerda, la característica principal es que estos organismos se alimentan de la leche materna. Hace 140 millones de años surgen las plantas con flores, también conocidas como angiospermas. Y bien, la última referencia que incluía en esta diapositiva es que hace 3.7 millones de años aparece el Australopithecus, un homínido, es decir, uno de los antecesores pues, más antiguos de los seres humanos. Ok, considerando esta situación, pues vamos a ordenar a los organismos y comenzamos con los procariontes. Recuerda que estos son los primeros organismos que surgieron, que se estima aparecieron hace 3.500 millones de años. Posteriormente se presentan los eucariontes, que surgen hace alrededor de 2.500 millones de años. Su característica principal es que presentan un núcleo celular bien definido. Después nos encontramos a los organismos multicelulares, que bueno, su origen radica también en las células eucariotas y recuerda que estos organismos, aunque pues ya son multicelulares, pues los primeros eran realmente muy sencillos, no tenían sistemas orgánicos tan sofisticados. Posteriormente tenemos a los invertebrados, que se estima aparecieron hace 542 millones de años, esto según los fósiles de los moluscos más antiguos.
Después tenemos a los vertebrados, cuyo origen se remonta a 500 millones de años atrás y se llaman así debido a la presencia de una columna vertebral. Posteriormente tenemos a las angiospermas, que también se estima surgen hace 140 millones de años y su característica principal es la presencia de flores. Aquí debo de realizarte una aclaración. Si buscas en la clave de respuestas de la guía oficial, te vas a encontrar con que la opción que está marcada como correcta es el inciso A, con la secuencia que observamos aquí de 2, 1, 5, 6, 4 y 3. Sin embargo, pues aquí existe un error. De acuerdo con lo que te presenté en el diagrama de bloques, el orden correcto debe de ser 2, 1, 5, 4, 3 y 6. Entonces, pues consideramos que la respuesta correcta es A, sin embargo, tenemos que cambiar aquí el orden de algunos números para que coincida con la cronología que te presenté en la diapositiva anterior. Tenemos a continuación un reactivo de completar oraciones, el reactivo número 32. La biodiversidad de los seres vivos la encontramos en 3 niveles. En ecosistemas, aquí tenemos un espacio vacío, y en genes. Bien, para fines de estudio, la diversidad de los organismos se estudia en 3 niveles. Aquí los tenemos ordenados de menor a mayor. Tenemos en primer lugar la genética, después las especies y finalmente los ecosistemas. Bien, la diversidad genética es la variación dentro y entre las especies y bien se llama así porque la base de esta diversidad son los genes. Recuerda que los genes son fragmentos del ADN y que, bueno, estos fragmentos controlan alguna característica en particular de los organismos. Entonces, estas características pues pueden involucrar el desarrollo de habilidades y bueno, por supuesto, la diversidad genética pues juega un rol o un papel muy importante en lo que concierne a la adaptación a las condiciones del ambiente. Y esto pues a su vez influye en la sobrevivencia que puede tener una determinada especie. Ahora, lo más conocido, el nivel más conocido en el que se estudia la biodiversidad es al nivel de las especies. Y entonces, cada especie tiene un papel particular, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de una cadena alimenticia. Y ahí también podemos percibir que cuando agregamos una nueva especie o bien se pierde una especie, pues esto puede afectar a toda una cadena alimenticia, puede afectar sin duda también a los ecosistemas. Un ejemplo breve que te puedo mencionar es el caso de los depredadores. Recuerda que los depredadores pues mantienen el control del tamaño de población de sus presas. Si los depredadores desaparecieran, entonces las presas se podrían reproducir muy rápido y entonces llegarían a convertirse en una plaga. Ahora, la diversidad del ecosistema comprende la variedad de hábitats que pueden hallarse en una región. Recuerda que los ecosistemas se forman por la interacción tanto de factores bióticos, hablando de los organismos, como de factores abióticos, hablando pues de las partes que no tienen vida. Dentro de los factores abióticos podemos mencionar, por ejemplo, la luz, la temperatura, la salinidad, etcétera. Y algunos ejemplos de ecosistemas que podemos mencionar, pues se encuentra en la tundra, que se caracteriza porque tiene temperaturas muy bajas. La mayor parte del año está cubierta de nieve, pero también tenemos otros ecosistemas como es el caso del desierto, en donde nos encontramos con climas extremosos y bueno, su principal característica pues es la escasez de agua. Entonces, la opción correcta de esta pregunta número 32 es el inciso B. Reactivo número 33. Identificar a qué reino pertenece el organismo al centro de la siguiente imagen. Lo que observamos en la imagen pues es un hongo y dichos organismos pertenecen al reino taxonómico conocido como fungi, así que la opción correcta es el inciso A. Sin embargo, vamos a aprovechar también para mencionar algunas características de los organismos que pertenecen a este reino. En el reino fungi pertenecen organismos eucariotas, es decir,
que están formados por células que tienen un núcleo bien definido, y dentro de ellos podríamos mencionar a los mohos, las levaduras y las setas. Otra de sus características distintivas es que estos organismos tienen también pared celular, pero a diferencia de las plantas, porque las plantas tienen pared celular formada por celulosa, en el caso de los organismos que pertenecen al reino fungi, en lugar de este polisacárido contienen quitina, que es también otro polisacárido. Otra característica que distingue a los hongos es que se trata de organismos heterótrofos, es decir, que no pueden elaborar su propio alimento. Aquí encontramos pues formas de alimentación como saprófitos, que bueno, este término se refiere a que los hongos se pueden alimentar de materia orgánica en descomposición, por ejemplo de excrementos, de hojas muertas, de cadáveres, etcétera. Los organismos simbióticos pues generalmente viven en sociedades, por ejemplo, hablando de los líquenes, es una sociedad entre hongos y algas, en donde las algas tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, de fabricar nutrientes que utilizan los hongos que están asociados a estas algas. Sin embargo, las algas necesitan de los hongos porque, bueno, las algas no tienen raíces profundas, no pueden absorber el agua, mientras que los hongos pues propician la absorción de agua. Ahora, los hongos también pueden ser parásitos. Esto significa que pueden vivir a expensas de otros organismos, y así nos encontramos con hongos que viven, por ejemplo, en los troncos de los árboles, y están ahí porque, bueno, aprovechan para poder absorber la savia elaborada, que es producto de la fotosíntesis que realizan los árboles. Reactivo número 34. Ordenar cronológicamente y de manera ascendente los postulados del listado que apoyan la aparición de las diferentes teorías del origen de la vida. Lo que observamos en esta diapositiva pues corresponde ya al orden cronológico correcto de las distintas teorías que buscan explicar el origen de la vida. Y el primero que mencionamos es el número 2, que se refiere a la teoría abiogenista. En esta se pensaba que las ranas, sapos, insectos y peces, entre otros organismos, se podían originar a partir del lodo de los charcos, del sudor, del rocío y del agua de mar. Esta es una teoría que fue fuertemente apoyada por Aristóteles y conocida como la teoría abiogenista. El fundamento básico de esta teoría es que los organismos se pueden originar a partir de la materia inerte, es decir, a partir de algo que no tiene vida. En el dibujo que observamos de este lado, pues vemos pues una representación de lo que es esta teoría, en la cual pues aquí un filósofo está pensando que, por ejemplo, los cocodrilos se podrían originar de los troncos de los árboles. Bien, después de esa teoría debe de ir la que está marcada en el inciso número 3. En realidad, pues este es un experimento que buscaba demostrar la falsedad de la teoría abiogenista, un experimento realizado por Francesco Redi. En este se menciona que se colocaron 2 frascos con carne cruda, en donde el primero se selló herméticamente y el segundo se mantuvo a la intemperie. Así fue que se descubrió que de la materia orgánica descompuesta en contacto con el aire surgían las moscas. Muy bien, las imágenes que vemos del lado derecho hacen referencia a este experimento, pero en este caso encontramos 3 frascos en lugar de los 2 que se mencionan aquí, y vamos a explicar este experimento de la siguiente manera. En el primer frasco observamos cómo la carne está totalmente expuesta al aire. Las moscas pues pueden penetrar a ese vaso, a ese frasco, y pueden depositar sus huevecillos sobre la carne, de tal manera que después de un tiempo, pues a partir de esos huevecillos, pues se generan las larvas. En el segundo caso, tenemos al frasco perfectamente sellado, de tal manera que las moscas no pueden percibir el olor, no pueden entrar al frasco, en consecuencia no pueden colocar sus huevecillos. Pero también tenemos aquí una situación interesante con el tercer frasco, el cual se cubrió con una gasa, lo cual permite pues percibir el olor de la carne que hay en el interior,
de tal manera que las moscas son atraídas. Sin embargo, no pueden entrar al frasco y no pueden depositar sus huevecillos sobre la carne. Por lo tanto, los huevecillos los depositan sobre la gasa. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que en realidad las larvas o los gusanos que se observan en la carne pues no se originan de la carne, sino que se originan de los huevecillos que depositaron las moscas. Bien, después tenemos al inciso número 1. En unos matraces en contacto con el aire se depositó un caldo de cultivo nutritivo esterilizado por medio de ebullición y libre de microorganismos. Bien, esto corresponde a la teoría biogenista, la cual afirma que un ser vivo solo puede provenir de otro ser vivo. Y bien, en realidad lo que observamos en las imágenes del lado derecho pues es una serie de matraces con cuello de cisne. Estos matraces fueron diseñados por Louis Pasteur y la finalidad de su experimento es precisamente demostrar la falsedad de la teoría abiogenista. Es necesario aclararte que también Lázaro Spallanzani había realizado un experimento similar. Lo que se hizo en este caso fue pues hervir los caldos nutritivos. De esta manera se esterilizaban. Sin embargo, lo que hace en este caso Pasteur es a través de estos cuellos con forma de cisne, con forma del cuello del cisne, lo que pretendía hacer Louis Pasteur es evitar que el aire y el polvo que hay en el aire estuviera en contacto con el caldo nutritivo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué era lo que pretendía demostrar con esto? Pues bien, si se pone a hervir el caldo y se deja en contacto con el aire, pero no con el polvo que hay en él, entonces los organismos o microorganismos que viven en el polvo no entran en contacto con el caldo, de tal manera que el caldo se puede mantener pues un buen tiempo sin presentar bacterias, sin presentar microorganismos. Sin embargo, cuando el cuello se rompe, se puede demostrar que al estar en contacto el aire con el caldo, los microorganismos pues llegan finalmente al caldo y lo descomponen. Y entonces al observar al microscopio, pues podemos observar esos microorganismos. Entonces, con esto lo que Pasteur estaba demostrando que los microorganismos que estaban presentes en el caldo después de que se rompía el cuello, pues provenían del aire, de los microorganismos que hay en el aire. Pero además también estaba demostrando que cuando se ponía a hervir el caldo no perdía ninguna propiedad como para poder sustentar la vida. Así que cuando rompía el cuello, pues mientras el caldo estuviera en contacto con el aire, el caldo podría seguir sustentando la vida. Ahora, en el punto número 4, tenemos lo siguiente. Afirma que la Tierra y los demás planetas se formaron hace más de 4.500 millones de años por condensación de átomos presentes en el espacio, por polvo cósmico, que en muchos casos provienen de la desintegración de otras estrellas. Esto es lo que conocemos comúnmente como teoría del Big Bang o de la gran explosión. Aunque necesito aclararte que en realidad aquí, en este inciso, se está hablando de la formación del planeta Tierra. Sin embargo, pues se estima que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente 18.000 millones de años. Nuestro sistema solar realmente se formó después. Se cree que nuestro sistema solar tiene una antigüedad de alrededor de 4.500 millones de años, que es más o menos el tiempo o la fecha en la cual se formó el planeta Tierra. Entonces, en este último punto, realmente no se refiere de manera directa al surgimiento de la vida en nuestro planeta, sino más bien a su formación, a cómo se formó nuestro planeta. Entonces, el orden cronológico correcto debe de ser 2, 3, 1, 4, así que la opción correcta es el inciso A. Reactivo número 35. Charles Darwin propuso que en un proceso de millones de años llamado hay un espacio, se originaron por selección natural hay otro espacio, de otras preexistentes. Bien, este reactivo se refiere a la teoría de la selección natural que fue propuesta por Charles Darwin y que busca explicar la causa de la evolución.
Bien, Charles Darwin propuso que en un proceso de millones de años llamado evolución, se originaron por selección natural las especies de otras preexistentes. Así que aquí la opción correcta es el inciso B. Sin embargo, pues este proceso de selección natural que explicó Charles Darwin, pues le llevó mucho tiempo de observaciones, de dibujar varios organismos, de poder relacionar las condiciones del ambiente con las características de estos organismos. Y lo que observamos aquí del lado izquierdo, pues es un ejemplo de algunos de los organismos que estudió Charles Darwin. Estamos hablando de los pinzones. En el caso de los pinzones, lo que él estuvo estudiando fue la forma de los picos de estas aves. Es necesario recordar que estos estudios sobre la evolución los realizó Charles Darwin en las Islas Galápagos, unas islas que pertenecen al país que hoy conocemos como Ecuador. Y bien, estas islas pues son islas, digamos, cercanas entre ellas, pero que tienen condiciones ambientales diferentes y que esas condiciones ambientales pues influyeron en la forma de los picos de las aves. Entonces, recuerda que la base de la teoría de la selección natural propuesta por Charles Darwin es que los organismos mejor adaptados son los que tienen la mayor probabilidad de sobrevivir. Reactivo número 36. A la teoría del neodarwinismo formulada por Dostoevsky, Simpson, Mayer y Huxley también se le conoce como. Bien, a esta teoría también se le llama teoría sintética de la evolución y pues modifica la teoría original que propuso Darwin. En este caso, en el sentido de que las mutaciones o variaciones que propician la evolución, pues no se presentan en organismos de manera individual, sino en poblaciones. Por lo tanto, la unidad de estudio de la evolución, pues no serían los organismos individuales, sino las poblaciones. Bien, esta teoría además incorpora muchos conceptos relacionados con la genética, con la bioquímica, con el estudio de los ácidos nucleicos y también considera un proceso muy importante que es el que se está ilustrando en esta parte. Estamos hablando de la meiosis. Recuerda que la meiosis es el proceso por el cual las células sexuales se pueden reproducir. Es gracias a la meiosis que se genera la diversidad biológica y esto se debe sobre todo porque en el proceso de fecundación, donde intervienen en los gametos o células sexuales que se consideran células haploides, porque solo tienen la mitad de los cromosomas que corresponden a la especie. Recuerda que en la fecundación pues se une un óvulo, un espermatozoide, de tal manera que el descendiente lleva tanto información genética del padre como de la madre. Y esto provoca pues que cuando el nuevo descendiente nace, pues entonces este descendiente, este organismo es diferente de sus progenitores. Y entonces pues esto propicia precisamente la biodiversidad. Reactivo número 37. ¿Qué animal que está en peligro de extinción en la República Mexicana es el que aparece en la siguiente figura? Bien, lo que observamos aquí es en primer lugar un dibujo, el que está presente en la guía oficial. Sin embargo, del lado derecho observamos ya una imagen en color y observamos pues las similitudes entre el organismo que está representado aquí con el organismo que está representado de este otro lado. Y bueno, la imagen lo que muestra es un berrendo, que se trata de una especie considerada en peligro de extinción, debido a que presenta pues ya un número de organismos muy escaso, digamos en un hábitat. El lugar en donde vive pues es el conocido desierto del Vizcaíno en la península de Baja California. Así que la opción correcta es el inciso D. Reactivo número 38. Un ejemplo de ecología aplicada son los viveros. En estos se determina la aclimatación de las plantas a la temperatura de la zona por reforestar. Seleccionar los tres principales componentes de estos. En la diapositiva ya tenemos señalados cuáles son los componentes que corresponden a un vivero y en primer lugar tenemos a los almácigos.
Estos pues representan el primer paso a la hora de montar un huerto ecológico. Observamos la imagen aquí del lado derecho. En ellos pues es posible sembrar hortalizas y favorecer la germinación de las semillas. Es decir, el objetivo de cada uno de los orificios, de cada uno de los recipientes que se alcanzan a observar aquí, pues bueno, es tener en primer lugar una cantidad de tierra pequeña, pero también proporcionar las condiciones adecuadas para que una semilla pueda germinar. Ahora, en el punto número 4 se menciona el área de trasplante. Y bien, el objetivo del trasplante pues es una vez que ya ha germinado la semilla, que tenemos digamos que unas plantas pequeñas, se debe de aumentar el espacio vital entre las plantas jóvenes. Esto también con la finalidad de desarrollar el sistema radicular, es decir, el sistema de las raíces. Y bueno, una vez que esta está desarrollada, pues ya tiene la facilidad de poder absorber agua y los nutrientes que se necesitan. Entonces, en este paso, digamos que lo que se hace es pasar las plantas de un recipiente pequeño a un recipiente más grande, como podrían ser las macetas de bolsas. Entonces, después, pues estas plantas se pueden disponer de tal manera que estén separadas. Y entonces, ahora ya estamos hablando de los canteros de envases, que son la parte que más espacio ocupan dentro de un vivero. Y aquí es donde las plantas, pues ya trasplantadas, se van acomodando. Y entonces aquí disponen del espacio necesario para que puedan crecer. Entonces, los componentes principales de un vivero se mencionan en los puntos 2, 4 y 5, por lo que la opción correcta es el inciso D. Reactivo número 39. Relacionar el tipo de fósil con la descripción de su formación. Lo que observamos en esta diapositiva ya corresponde a la definición de los distintos tipos de fósiles. Recuerda que un fósil es una prueba directa del proceso de evolución que hemos experimentado todos los organismos que habitamos en este planeta. Así que comenzamos con las definiciones. En el punto número 1 tenemos a los rastros, que en este caso se refieren a las huellas, coprolitos, impresiones o túneles dejados por organismos en el sedimento. Entonces, del lado derecho observamos, por ejemplo, las huellas y los coprolitos que tenemos aquí. Bueno, ¿qué es un coprolito? Bien, pues no es muy agradable que digamos, porque en realidad un coprolito pues se refieren a las materias fecales de los organismos que existieron hace ya pues un buen rato. Sin embargo, a través de un proceso de mineralización, pues estos restos fecales se pudieron conservar. Y bueno, en la actualidad pues también se utilizan con fines de estudio, por ejemplo, para analizar cuáles eran las fuentes de alimentos de determinados organismos. Enseguida tenemos a los vaciados, que corresponden con la D. Se presentan cuando el agua disuelve las partes duras de un ser vivo, como en el caso de las conchas, y estas dejan un vaciado natural y pueden ser rellenadas por minerales dejando un molde natural. ¿Qué es lo que observamos en la imagen que tenemos aquí? Como puedes ver, pues es una especie de molde que se formó también gracias a las sustancias minerales que están presentes. Enseguida tenemos a las petrificaciones, que estas se presentan cuando las partes duras del organismo se reemplazan por minerales sedimentarios. Tenemos aquí una imagen que ejemplifica esta situación. Entonces, podríamos decir que en este caso los huesos pues son sustituidos por minerales distintos, minerales sedimentarios, y bueno, forman una estructura más dura, dejándonos pues una imagen de lo que era la estructura ósea de los organismos. También tenemos a las momificaciones, que en este caso corresponden con la C, que son los organismos que conservan su composición original por congelación, ya sea en ámbar o cavernas. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de una hormiga que quedó atrapada en un cristal de ámbar, y de esa manera se puede conservar y bueno, posteriormente se puede analizar inclusive los tejidos y los restos del ADN. Así que la opción correcta en este caso es el inciso B, en donde corresponden el 1 con el B, 2 con D, 3 con A y 4 con C.
Reactivo número 40. Seleccionar el nombre que les corresponde a los números de la siguiente figura. Bien, en la guía oficial tenemos ahí un esquema en donde los niveles taxonómicos están ordenados desde el mayor, que se ubica en la parte inferior, hacia el menor, es decir, culminando con la especie. Sin embargo, tenemos aquí una modificación en la diapositiva que te estoy presentando a continuación. Sin embargo, el orden planteado de los niveles taxonómicos pues es el mismo. Recuerda que la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de clasificar a los organismos basándose tanto en características anatómicas, fisiológicas como bioquímicas. Entonces, tenemos aquí un ordenamiento yéndonos de mayor a menor. Comenzamos en primer lugar con el reino. Recuerda que actualmente consideramos la existencia de 5 reinos, que es el reino Monera, el Protista, el Fungi, el Plantae y el Animalia. Después nos encontramos con el Phylum, que a eso es a lo que corresponde el que está marcado como número 1. Tenemos la clase, posteriormente el orden con número 2, la familia, el género marcado como número 3 y finalmente la especie. Vamos a ejemplificar esto con la tabla que se observa aquí del lado derecho, en donde se está mostrando la clasificación taxonómica del hombre. Pues los hombres pertenecemos al reino Animalia. El phylum al cual pertenecemos son los cordados. La corda es una estructura que se desarrolla durante el proceso de gestación de un organismo. La clase, mamíferos, nos alimentamos de la leche materna. El orden, los primates, es decir, pertenecemos al mismo orden que los simios. La familia, homínidos, pues se refiere a organismos que tenemos la capacidad de caminar usando 2 extremidades, las extremidades inferiores, pero además de que nuestras extremidades superiores pues las podemos utilizar para manipular objetos y sobre todo para crear herramientas que resulten útiles a nuestra vida. Después está el género Homo. Ya desde este nivel podemos decir que los hombres actuales pues somos los únicos que pertenecemos a este género. Las demás especies como el hombre de Neandertal pues se han extinguido. Entonces finalmente la especie, el nombre de nuestra especie es Homo sapiens, hombre sabio, hombre que piensa. Y bien, recuerda que para escribir el nombre de una especie se debe de utilizar las letras cursivas y siempre el nombre de una especie está integrada por el género y por el nombre de la especie propiamente dicha. Así que la opción correcta es el inciso A, 1 con B, 2 con A, 3 con C. Muy bien, espero que estas explicaciones te hayan servido. No te olvides de suscribirte a mi canal. Seguiremos divirtiéndonos con más soluciones de la guía oficial del IPN. Hasta pronto.